Bien, señores, vamos a conversar con el historiador Juan Daniel Balcácer. Fue presidente de la Comisión de Efemérides Patria. Y vamos a conversar con él el sobre... vicepresidente de la Academia de la Historia de la República Dominicana. Sí, así es. Entonces, vamos a conversar con él sobre este acontecimiento, la conmemoración del 60 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Juan Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, hermano y amigo. Saludos. Gracias, igual. Saludos. Sí, saludos, Juan Daniel. Buen día. Gracias. Julio, como este tema nos va a tomar mucho tiempo, ¿no te importaría que en los primeros minutos yo le pueda preguntar a Juan Daniel sobre el Tratado del 29? Por algo noticioso, por lo de Río Masacre, el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje, Juan Daniel, y así luego nos dedicamos al otro tema, porque ha habido como un problema a nivel de comunicación, porque la Cancillería en principio se oponía tajantemente a eso, y mucha gente estaba del lado de que Relaciones Exteriores está defendiendo nuestros recursos, pero luego se argumenta que en base a ese tratado, ríos que están en la frontera pueden ser utilizados por ambas partes. Se dijo que se iba a permitir, la gente dijo, le tumbaron el pulso al gobierno dominicano, y el presidente Abinader ha dicho, no, se decidió crear una mesa técnica. Entonces la pregunta al historiador, ¿qué permite, qué no permite ese tratado? Mira, el tratado que fue el resultado de un consenso bilateral luego de muchos años desde la proclamación de la República, en que los dominicanos, nuestros antecesores, estuvieron reclamando una parte del territorio que gradualmente fueron ocupados por los haitianos desde inicios del siglo XIX. Bueno, pues se llegó a un acuerdo y hubo una determinada cantidad de metros de territorio que finalmente tuvieron que ser reconocidos, por lo que los expertos en materia de legislación, de cuestiones jurídicas relativas a contratos bilaterales llamaban el uso possedetis. Es decir, el derecho adquirido por función de la ocupación del territorio. Tanto es así que a raíz del tratado de 1929, en los finales ya del gobierno de Horacio Vázquez, y luego el protocolo de revisión que se hizo en el 36, ya con Trujillo en el poder, tuvo que hacer cambiar la Constitución de la República para adecuarla a las nuevas dimensiones espaciales. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1844, desde la Constitución de 1844, se estipulaba que el territorio dominicano era aquel estipulado por el Tratado de Aranjuez de 1777. La cartografía dominicana también tuvo que ser reformada para adecuarla a los nuevos espacios que resultaron de ese tratado de 1929. Mi opinión, porque no he revisado, es que realmente es controversial la cuestión de los límites fronterizos entre dos pueblos, entre dos naciones, porque se disputan territorios que se comparten. ¿Qué sucede con el río, con la parte del río que entra dentro del territorio haitiano? ¿Y qué sucede con la parte del río que está del lado dominicano? Por eso es forzoso un acuerdo entre ambos estados, y según escuché al presidente en estos días hablar, creo que se está hablando hasta de la construcción de una presa que pueda servir para ambos lados de la frontera. Vamos a ver en qué pasa, en qué terminará esto, pero realmente requiere
de una intervención diplomática en la que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo. Bueno, ya que empezamos por esta parte, Juan Daniel, tenemos la realidad histórica de que no podemos analizar nada importante que haya ocurrido con la República Dominicana sin irnos a los 30 años de Trujillo. Nada importante. Nos liberamos, independencia, proclamar independencia en el 1844, pero no hubo independencia económica ni financiera hasta el Tratado Trujillo-Hall. No hubo acuerdo fronterizo hasta el protocolo de revisión del 36. Acuerdo fronterizo propiamente no lo hubo hasta el protocolo del 36, porque ya decía esta mañana que cuando suscribimos el acuerdo del 29, Haití no era un país soberano, Haití estaba en una intervención americana. Por lo tanto, estaba ese punto que históricamente le quitaba legitimidad a ese tratado del 29 con Haití. Es decir, que tenemos tratado fronterizo a partir del tratado de revisión del 36. Y desde el año de 1874 con Ignacio María González estamos tratando de lograrlo. No lo habíamos logrado. Siempre llegamos a acuerdos que Haití después boicoteó, pero nunca habíamos logrado acuerdos realmente hasta el 36. La pregunta es, estos aspectos que pueden decirse como luminoso de la tiranía que también nos ahogó en sangre y en una serie de cosas, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron esos aportes? ¿De dónde salieron esos aportes que están ahí y que son evidentes? Bueno, eso se debió fundamentalmente a la gestión de un grupo de intelectuales dominicanos encabezados por, en esa época, desde 1929, por Manuel Arturo Peñavalle, que fue en su época el conocedor más profundo de la cuestión fronteriza dominico-haitiana. Nadie como él manejó con tanta destreza, con tanto conocimiento jurídico e histórico el problema. Lo que sucede es que desde 1874, cuando el primer tratado entre República Dominicana y Haití, los haitianos siempre se resistieron a acceder a los términos contractuales mediante los cuales se exigía o la devolución de los territorios ocupados, que en realidad cuando se intentó recuperar algunos de esos territorios, ya no había nadie siquiera que hablara español. Nosotros desde 1794, recordemos, perdimos los territorios de Hincha, de San Rafael de la Atalaya y parte de lo que Bánica. Y esos territorios fueron ocupados por Toussaint y estaban dentro de la línea divisoria del Tratado de Aranjuez que los dominicanos hicieron, que asumieron como propiedad de la parte española. La primera constitución dominicana, y a partir de ahí, siempre estipulaba que el territorio dominicano comprendía la división del Tratado de Aranjuez de 1777. Yo, para referirme brevemente al tema, porque no me preparé para eso, te diría que en 1929 y en el protocolo del 36, las figuras clave fueron Manuel Arturo Peñavalle, uno de los Pina, Teodulo Pina Chevalier, que eran expertos en el conocimiento de la cuestión fronteriza, pero hubo que ceder esa parte del territorio, más de 5.000 kilómetros, que a lo largo de una parte de la frontera, que realmente estuvieron ocupados por ellos desde antes de 1874, porque después que terminó la guerra dominico-haitiana, que duró casi 12 años, en realidad los haitianos variaron su estrategia y en lugar de invadir por vía de las armas, comenzaron a ocupar territorios muy contiguos en la frontera dominico-haitiana. Y eso
después hubo que reconocerlo. Ni siquiera tanto Gregorio Luperón como Lilis intentaron que ellos admitieran y hasta se negoció, se llegó a un acuerdo de un pago que tenían que hacer y nunca lo cumplieron hasta 1936, que nosotros entonces cedimos. Sí, ¿fue fruto de una estrategia o fruto de su realidad demográfica la ocupación de esta zona? Es decir, sabemos que en esa materia la ocupación es 9/10 de la ley, porque desalojar, y sobre todo ahora, poblaciones de un lugar a otro siempre ha sido considerado hasta un crimen de lesa humanidad. Es decir, ¿ello fue una estrategia planificada o fruto de su propio desarrollo demográfico, su propio crecimiento poblacional y necesidad de espacio? Bueno, hay de todo, pero el aspecto fundamental hay que verlo desde el punto de vista de la perspectiva haitiana hacia la parte del este. Es decir, desde que se creó el Estado haitiano, ellos concibieron que la parte del este era una provincia y que la isla era una indivisible. Esa era la concepción. No quiere eso decir que tenían una actitud de colonialista frente a los dominicanos, pero en realidad ellos temieron siempre que por la parte española se filtrara una potencia europea, específicamente en ese entonces Francia, y luego en el siglo XX, Julio acaba de traer a colación algo interesante, se demostró en parte esa tesis luberturiana de que si la parte del este era ocupada por una potencia, tarde o temprano terminarían ocupando la isla entera. Y entonces, cuando se funda la República Dominicana, se hace al amparo prácticamente de Francia. ¿Y cuál era el interés de Francia? Era recuperar la parte del este. Luego, cuando Europa desaparece de América Latina y de la región del Caribe, por virtud incluso no solamente del debilitamiento de esas potencias, sino de la puesta en vigor de la doctrina Monroe, recuérdense el lema, América para los norteamericanos, no para los americanos. Entonces, en 1916 fuimos ocupados nosotros por los norteamericanos, pero un año antes ya Haití había sido ocupado militarmente. La ocupación en Haití duró hasta 1934, la nuestra duró 8 años, hubo algunas diferencias. En la nuestra tuvimos gobiernos dirigidos por norteamericanos y en Haití pues se mantuvo siempre la presencia de un presidente títere. Juan Daniel Balcácer, Jonathan Liriano de este lado. Lo dice Bernardo Vega, pero que lo diga un presidente de la República tiene otra connotación. El presidente Luis Abinader acaba de decir en los actos conmemorativos del 60 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo que Trujillo llegó a acuerdos con autoridades de Haití para cederle miles de kilómetros que pertenecían a República Dominicana a cambio de que en Haití no se permitiera ningún acceso a opositores o a la resistencia al trujillato. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Porque tenemos en la historia muchos casos de que la resistencia y la oposición dominicana incluso entraba por Haití, como Sánchez en una ocasión, como en los tiempos de la reforma, que se hacían alianzas desde la fundación de la República con sectores haitianos, pero durante la dictadura, la resistencia y los procesos de lucha contra la dictadura nunca entraron por Haití, ciertamente. Y está diciendo el presidente que hubo un acuerdo para entregarle. El gran nacionalista Trujillo le entregó una parte del país a Haití. Tenemos que ubicarnos porque al principio de la dictadura, en los años 30, los líderes oposicionistas de Trujillo, la única opción que tenían para escapar de las garras de la emergente tiranía era huyendo o buscando asilo hacia Haití, porque los medios de comunicación y de transporte eran todavía no estaban tan desarrollados. La aviación comercial casi no existía y tenía que viajar por barco.
de la única manera que se podían ir en el 30. Entonces, ¿hacia dónde era el punto ideal? Y los principales opositores de Trujillo en Haití fue que se refugiaron, de manera que nada de extraño tiene que se negociara, porque desde el siglo XIX también los gobiernos, si eran afines, negociaban que los adversarios políticos no encontraran refugio en el país contrario. Por ejemplo, siendo José María Cabral presidente, recuérdese el caso de Salnaf y de Nisach Sayed, un presidente que enemigo de Salnaf, y entonces cuando Sayed llega al poder, Salnaf tenía que ir al exilio y viceversa, pero siendo ya Sayed presidente, negoció con Báez y le entregaron a su opositor, que inmediatamente lo fusiló. Escúchame, es decir, no, Juan Daniel, escúchame, escúchame, hermano. No mencione a Báez en eso, que esa fue una negociación de Cabral. No, que estaba yo no dije Báez, dije Cabral. Ok, pero mencionaste a Báez, dijiste que Báez, que negoció con Báez. No. Báez no tuvo que ver nada. ¿Quién es Báez? El padre de la corrupción dominicana. Escúchame, pero vamos a hacer la aclaración, porque Báez realmente era... El papá, el taita. Señores, Báez era un aliado del presidente Silvia. Era un aliado de él. Quien lo atrapa en la República Dominicana es Cabral y lo entrega. Incluso cobró $5,000. Ese patriota cobró $5,000 por entregar la cabeza de ese hombre. Bueno, estoy citando un caso para que se entienda que cuando Sánchez, por ejemplo, dice entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte, era lo lógico, porque el único puerto que podía entrar era por un territorio no ocupado por dominicanos. Entonces podemos españoles. dar por un hecho de que Trujillo entregó parte del territorio a Haití para protegerse para negociar el tema de la entrada de opositores. Miren, Trujillo cedió parte de un territorio que ya estaba ocupado. Había que, fue un reconocimiento del uso posedetis, pero realmente es posible que exigiera que sus adversarios políticos no se le diera albergue político, entre comillas. Eso es parte, a mi modo de ver, normal en el sentido de negociaciones de gobiernos, cuando son gobiernos autoritarios. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta, no perder de vista que esos territorios cedidos siempre fueron exigidos y nunca se atendió, se complació la petición dominicana. Juan Daniel, uno de los mejores libros que se ha escrito sobre el tiranicidio, lo escribiste tú, ¿verdad? Trujillo, el tiranicidio de 1961, que incluso fue premiado. Te pregunto, tú que manejaste profundamente todo lo que significó, y ahí lo tratas en el libro, las dos tramas, la que fue la efectiva desde el punto de vista físico y la política. ¿Qué pasó, en síntesis? ¿Qué pasó? ¿Por qué la trama política de hacer un gobierno, inmediatamente mataran a Trujillo? ¿Por qué no se concretizó? Y si es cierto, o qué papel jugó, es cierto, ¿qué papel jugó el padre del actual presidente, José Rafael Abinader, en esa parte de la trama política? Mira, la trama, el complot del 30 de mayo, que se ha dado en llamar así, estuvo bien concebido en su primera parte. Es decir, en la eliminación física de Trujillo, es a veces difícil, era más fácil de llevar a cabo que la segunda parte. Y la segunda parte está comprobado que no estuvo tan bien planificada como la primera. ¿Por qué? Porque dar un golpe de Estado en esas circunstancias y dada la estructura cerrada del régimen, de esa maquinaria dictatorial que tenía un control absoluto sobre la parte militar y política, no era tan fácil. Ahora, hubiese sido posible quizás comenzar a aplicar
a esa segunda fase consistente en un golpe de Estado, pero óyeme cuál era el plan. El plan era esencialmente el siguiente: matar a Trujillo, tomar el cadáver de Trujillo, llevarlo a la casa del general Juan Tomás Díaz, hasta ahí todo bien, y Luis Amiamatió y el propio Juan Tomás Díaz, quienes eran compadres por ambos lados del general José René Román Fernández, a la sazón secretario de las Fuerzas Armadas, pero era un secretario de las Fuerzas Armadas nominal, no tenía el poder que se supone que tiene un ministro de las Fuerzas Armadas. Y entonces se procedería, una vez comprobado que Trujillo estaba muerto, pero a todo esto las autoridades no deben saber nada, que ha pasado nada, a reunir la familia Trujillo, los principales que estaban en el país, a apresarlos, a reunir a los principales mandos militares, también apresarlos, a reunir a los más señeros representantes del Servicio de Inteligencia Militar y apresarlos, a hablarle al pueblo por radio y anunciarle que habían ajusticiado a Trujillo con fines de liberar al pueblo de la dictadura, etcétera, etcétera. Y además contaban con el apoyo moral, si se quiere, de los norteamericanos. Pero nada de eso se pudo hacer. Y en el análisis de esos hechos inmediatos a la muerte de Trujillo, muy poca gente toma en cuenta los factores contingentes que ocurrieron, que alteraron el plan de la segunda fase. ¿Por qué? Bueno, lo primero es, siempre lo he destacado, que el asesinato de Trujillo tuvo lugar el día que no era. Y como era un día distinto, ello implicó que 3 figuras claves del grupo de acción no estuvieran presentes porque vivían en Moca y en La Vega y tenían que venir todos los miércoles en la mañana. Pero la noticia de que Trujillo había adelantado su viaje para San Cristóbal, como lo hacía cada miércoles, le llegó a Antonio de la Maza alrededor de las 5:30 de la tarde del martes. Y a esa hora comenzó Antonio de la Maza a reunir los compañeros que estaban disponibles en la ciudad. Pero no había la facilidad de comunicación ni de transporte como ahora. De manera que no se le avisó a Antonio García Vázquez, no se le avisó a Ernesto de la Maza, que vivía en La Vega, y ni se le avisó al que debió conducir el carro de Antonio de la Maza, que era Luis Manuel Cáceres Tunti. Es decir, esas 3 personas no solamente no sabían que esa noche, no se enteraron nunca, se enteraron cuando fueron apresados por los agentes del CID. Esa fue la primera. Segundo, el chofer de Trujillo quedó vivo. Y eso permitió que antes de que hubiese transcurrido media hora del ajusticiamiento, el chofer ya llegara herido al Hospital Militar Marión y dijera que era el chofer de Trujillo y había sido objeto de un atentado. Y desde el Hospital Militar Marión se avisó tanto a la familia Trujillo como al CIN. El general Arturo Espaillat, de quien se dice que tenía algunos vínculos con la CIA, no he podido comprobar eso, pero estuvo en un restaurante en la Feria Ganadera y vio primero los vehículos y presenció parte del atentado. Entonces fue y le avisó antes que los tiranicidas a Pupo Román, que estaban atacando a Trujillo a tiros. Pupo Román estaba acostado en su casa. Yo quisiera saber quién, con su sano juicio, sabiendo que están tratando de matar a Trujillo, se va a acostar a dormir. Entonces, todos esos factores alteraron. Se cayó una pistola en el lugar de los hechos, calibre 45, en cuestión de 40 minutos. Balística supo que era propiedad del general Juan Tomás Díaz. Y
el carro de Salvador Estrella Sadalá, el único carro Mercury que había en la ciudad capital, quedó rezagado, lo dejaron abandonado cerca del ajusticiamiento. Cuando las autoridades y un herido, peor todavía, Pedro Livio Cedeño resultó herido y lo llevaron a la Clínica Internacional. Ahí fue identificado inmediatamente por el SIM, interrogado y torturado. Está vivo aún todavía un testigo de excepción de ese hecho, que es el doctor José Joaquín Puello. Con él hablamos hace un momentito de eso. Hablamos hace un momentito de eso. Sí. Bueno, entonces, todos esos elementos, señores, provocaron que antes de la medianoche el Servicio de Inteligencia Militar y el gobierno trujillista supieran por lo menos los nombres de 6 o 7 de los implicados en algo que le había sucedido a Trujillo, porque ellos no sabían que Trujillo estaba muerto en la medianoche. Ellos vinieron a comprobar eso cerca de las 5 de la madrugada, cuando encontraron el cadáver. Entonces comenzaron a buscar, y a esas personas tampoco les fue posible. La única vez que intentaron localizar a Pupo, no lo localizaron, pero tampoco le informaron lo que estaba sucediendo, y Pupo fue inmediatamente absorbido o atraído por Negro Trujillo, Balaguer y Johnny Aves, y nadie sospechaba que Pupo estaba medianamente informado. De manera que todo eso provocó que la segunda fase ni siquiera comenzara a aplicarse. Y antes de la medianoche ya ellos estaban buscando refugio, que tampoco estaban preparados para esconderse en ningún lugar. Fíjense ustedes que por eso yo concluyo que realmente pensaron, sobre todo los mocanos, igual que aconteció cuando se ajustició a Lilis, que tan pronto la gente se enteró, comenzaron a manifestarse públicamente, y bueno, no pasó así. No pudieron ni siquiera tomar una emisora de radio, no pudieron dar la noticia, a tal punto que el pueblo dominicano vino a enterarse oficialmente que Trujillo había sido eliminado a las 5 de la tarde del 31 de mayo. En síntesis, esa es mi explicación de por qué la segunda fase sencillamente no se puede decir que fracasó, porque ni siquiera pudo ponerse en ejecución. Bueno, y a todo esto entonces agreguemos que el mismo 31 en la noche, Ramfis Trujillo regresa al país, toma control, y nunca el gobierno trujillista perdió el control del poder ni el control militar del país. Y durante el interregno junio-noviembre de 1961, aquí tuvimos un binomio gobernando que fue Ramfis y Balaguer, y ese fue un periodo de una ola de terror impensable, de asesinatos, persecuciones, una época verdaderamente de terror. Y bueno, los resultados están ahí. Y los americanos entonces mantuvieron una actitud expectante y distante, sobre todo porque no querían repetir el fracaso de Bahías de Cochino en Santo Domingo, con un escándalo que internacionalmente los vinculara al complot para matar a Trujillo. José, y finalizamos. Bueno, sí, agradecerle a Juan Daniel Balcácer toda esta narración de estos hechos históricos. Sin embargo, yo quiero que terminemos la conversación con él, volviendo a lo de el acto de conmemoración del 60 aniversario promovido por el gobierno después de la emisión del decreto este. Abinader, el presidente Abinader. El decreto, porque no sabían que había una ley. Bueno, pero es que hay que reafirmar esa ley. Okay, pero también había una de duelo, ¿te acuerdas? Que Balaguer le emitió una ley de duelo por la muerte de Trujillo. Pero existía ya una había ley. Una de duelo del 62. Existía ya una ley. Okay. Bueno, pero está bien. Lo que quiero significar es esto: el presidente Abinader en ese acto de conmemoración del 60 aniversario no solamente acusa a Trujillo de cederle territorio a Haití para que prohibiera cualquier conspiración contra sus gobiernos desde Haití, contra su dictadura, también lo acusa de presidente a presidente
de la matanza del 37 de los haitianos, que él le llama la masacre del Perejil. Usted como historiador, ¿usted recuerda alguna vez a algún jefe de Estado dominicano después de Trujillo que haya hecho estos razonamientos, estos juicios, estas críticas tan frontales frente a la dictadura de Trujillo? Bueno, un jefe de Estado en ejercicio no lo recuerdo. Ahí. No. Y además un jefe de Estado democrático. Sí. Lo mismo sucede con la cuestión del 30 de mayo. Es bueno destacar que es el primer gobierno democrático que reconoce mediante un decreto el Día de la Libertad. Coge ahí, Julio. Es cierto, excúsenme, es cierto que el Día de la Libertad era concebido como tal el 30 de mayo, pero fíjense una cosa, la ley de 1967 de Balaguer, del gobierno de Balaguer, el 30 de mayo, el Consejo de Estado en 1962, en agosto, el Congreso Nacional lo declaró día festivo y no laborable, el Consejo de Estado. Y luego en 1967... Perdón, Juan Daniel, era día de duelo nacional y era no. Día de duelo nacional fue el Congreso Trujillista. Sí. En agosto del 61, pero en el Consejo de Estado en el 62, cuando se va Balaguer, declaró el 30 de mayo no laborable, día festivo nacional y no laborable. Y en 1967, ya en el primer año del Balaguer, el Congreso emitió una ley larguísima suprimiendo algunos días no laborables y el 30 de mayo le quitó el componente no laborable y lo designó Día de Conmemoración Nacional. Entonces, cuando se refirió al 30 de mayo, la ley decía el 30 de mayo, Día de la Libertad, pero específicamente no lo consagró como tal. Recogió 60 años para que el gobierno dominicano recogió un sentir porque el homenaje que se le hacía después del Consejo de Estado a la gesta era gesta libertadora del 30 de mayo. Y si era una gesta libertadora, era porque el 30 de mayo significó el inicio de la libertad. Nunca. 60 años. Señores, muchas gracias a Juan Daniel Balcácer. Bueno, brillante, Juan ¿Qué Daniel. declaración ha hecho Gracias, Juan Daniel. Gracias, Juan Daniel. Brillante, hermano. Gracias. Cambio y fuera.